Debate por la democratización de la justicia y 150 años de historia de la Corte Suprema. Conversamos con Raúl Zaffaroni. La Corte Suprema nuestra nace en 1863. Daría la impresión de que todo lo que pasó siempre fue bucólico, pero no. A partir de ese momento, Mitre, o sea, los porteños, con Mitre a la cabeza, dominan el resto del país. Y entonces se produce la famosa esa guerra tan lamentable al Paraguay, la guerra que se le hizo al Paraguay junto con Brasil y junto con Uruguay, por un lado, y por otro lado los caudillos del interior que se levantan, y en ese momento es cuando en 1863 Mitre instala la primera Corte Suprema. Luego, adviene la Argentina de la carne enfriada, la Argentina exportadora de carne enfriada como único proveedor posible de Gran Bretaña, y ahí se produce la Argentina de la oligarquía vacuna, que se dice, la Argentina conservadora, y esa Corte Suprema de la Argentina conservadora que llega hasta los años 40, digamos, es una Corte Suprema que responde al modelo de país. La Corte de 1930 tiene una lamentable acordada en la cual reconoce los poderes de facto. No era la primera vez que la Corte nuestra reconocía los poderes de facto. La primera Corte, esta de cuya instalación se celebran en los 150 años, había reconocido los poderes de facto de Mitre como presidente de facto. Hasta que llegamos a 1946 con la elección de Perón, y esa Corte se había negado a tomarle juramento a los jueces del trabajo, del nuevo fuero del trabajo, y había declarado inconstitucional la ley de aguinaldo. Perón quería hacer un modelo de Estado y un modelo de sociedad, modelar de alguna manera una sociedad, un Estado providente, etcétera, y leyes laborales y demás, que no correspondía, era incompatible la Corte con ese modelo. Entonces se le hace un juicio político a esa Corte, salvo uno de los ministros, el resto de los ministros es removido por juicio político, que hace como corresponde constitucionalmente por acusación del Senado ante la Cámara de Diputados ante la Cámara de Senadores, y en ese juicio político son removidos los ministros de esa Corte y se nombra una nueva Corte Suprema. En 1962 hay un nuevo golpe de Estado, el presidente de facto jura ante la Corte, el presidente de facto era el vicepresidente, el presidente provisional del Senado. Luego en el 66 se remueve de nuevo la Corte Suprema y los superiores tribunales de provincia, y por fin en el 76 se pone en comisión de nuevo a todo el Poder Judicial, hasta el 83 en que constitucionalmente se nombra una nueva Corte que con las sucesiones y todos los accidentes contemporáneos que conocemos es la Corte que llega a la actualidad. La Corte de Alfonsín, una Corte de 5 ministros, una Corte de tendencia políticamente liberal, digamos, en algún sentido, caminó acompañando la gobernabilidad de la presidencia del doctor Alfonsín. Luego, en tiempos de la presidencia de Menem, se amplía el número de ministros de la Corte a 9. Esa Corte acompañó también la gestión menemista. Posteriormente, eso todos sabemos lo que sucedió posteriormente, el 2003, etc. Luego se resuelve por ley, cuando se producen 2 vacantes, ya en el gobierno de Kirchner, se producen 2 vacantes y por ley se resuelve reducir el número de ministros de la Corte de nuevo a 5, y de modo que las 2 primeras, como estábamos 7 ministros en funciones, las 2 primeras vacantes que se produjesen no se cubrirían. Y en esa situación estamos hasta el presente.